Hola, estimados amigos, bienvenidos al canal Seguridad y Defensa Estratégica. Una cordial bienvenida y felicitaciones en este día a quienes se han conectado al canal. Para los que son nuevos, suscríbanse abajo, denle like, compartan nuestros videos. Eh, para los antiguos que están ya en el chat hace bastante rato, han estado hace bastante horas conectados, ¿ah? Desde las 4 de la tarde han estado esperando el programa. Muy bien, excelente. Eso nos indica de que tienen un especial interés en estos temas tan importantes que estamos tratando en el canal de Seguridad y Defensa Estratégica. Saludamos a quien se conecta de primero, a César Marabolí el día de hoy, Mónica Keller, Vilma Ocio, Aldo Gil, a Jesús Torres y Luis Agredo. Son los primeros que se conectaron. Un saludo especial a las moderadoras que ya están en la sala, a todas las moderadoras. En nombre de, este saludo va en nombre de la jefa de las moderadoras, doña Helga Vincent Mayer, nuestra dama de hierro ahí. A través de ella, un saludo para las moderadoras. Tenemos el día de hoy, como yo lo he anunciado en los otros videos, a un invitado muy especial que ustedes conocen en el canal. Yo le pediría a nuestro invitado que está escuchando que baje un poquito su cámara porque si no se va a ver muy cortado, se va a ver mucho espacio hacia arriba. Eso, perfecto. Ahí sí, genial. Ahí estamos bien. Y que nos va a hablar no necesariamente como nosotros pensamos o como nosotros tenemos entendido y se nos presenta en los diferentes encuentros, en las diferentes charlas o disertaciones. No. Nuestro invitado nos va a hablar sobre lo que significa el contexto del momento histórico de la independencia y una serie de cosas más. O sea, vamos a hablar en profundidad, porque yo les decía, nuestro amigo Daniel Prieto, quien es muy conocido, yo estaba recién participando en otro canal, en La Vereda, le manda a Sebastián Cristi un tremendo saludo y también Marcos de ahí de Yo Apoyo a Carabineros. Tremendo, oye, tienen un muy buenos recuerdos y de nuestro invitado, de Daniel Prieto. Pero él, por los antecedentes que tiene, por descender también de una familia de larga data y que ha participado en nuestra historia, nos tiene que contar otras cosas que nosotros muchas veces no sabemos o desde un punto de vista diferente. Pero sin más preámbulos, yo voy a dejar al invitado de hoy, a nuestro gran amigo Daniel Prieto, quien nos va a acompañar y más que nada, él nos va a dar una clase magistral de esto. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Seguridad y Defensa Estratégica una vez más, estimado amigo mío. Hola Arturo, mucho gusto, encantado. Aquí estamos, para Claro, lo que necesites. Claro que sí. Daniel, bueno, primero que nada agradecerte por el tiempo. Sabemos que tú eres una persona muy ocupada. Si baja, eso, ahí está viendo atrás la imagen de los antepasados. Ese es Ramón Freire, el otro Joaquín Prieto, que está más al fondo. El que está allá a la derecha tuya, claro que sí. El que está Oye, detrás mío es Ramón Freire. exacto. Oye, aprovecho de decirle a la gente del canal y del chat que el día domingo yo apenas llego de los Estados Unidos, la primera persona con la cual me encuentro era Daniel Prieto Vial. Excelente, te quiero agradecer por las atenciones, Daniel, muy bonito, excelente, muy bueno todo en tu casa y más que casa, parece un museo en realidad, la cantidad de cosas extraordinarias, pura historia se vive ahí. Así que yo agradezco esa invitación, quedé realmente sorprendido, fascinado con todo lo que tienes tú y con todo lo que significa en realidad la memoria de nuestra patria. Pero bueno, a lo que nos convoca el día de hoy, Daniel, para ti, desde tu punto de vista, con todo el conocimiento que tienes, por todo lo que tu familia misma, todos tus antepasados tuvieron que, yo le contaba a la gente, oye, Daniel es del mismo de Joaquín Prieto, viene por ahí todo el cuento de los pelucones con los pipiolos, y la gente, wow, los que no te conocían dijeron, excelente. Cuéntanos desde tu particular visión, entre O'Higgins y Carrera, las cosas que pasaron, ¿qué nos puedes contar tú sobre
este episodio o estos episodios de la historia de la independencia de Chile? Bueno, en primer lugar, yo diría que estos méritos de estos próceres fueron de ellos. ¿Ah? Yo no tengo nada que ver, yo no hice No, nada. lógico, no, lógico. Uno tiene casi como la suerte, la casualidad de que desciende de ellos, pero no tengo ningún mérito respecto a todas las hazañas que ellos hicieron. ¿No? Sí, me interesa conocer lo que hicieron y tratar de entender cómo ocurrieron las cosas y por qué se produjeron. Y básicamente hoy día es el 12 de febrero, que es un día en que se proclamó la independencia formalmente por, curiosamente, mucha gente dice Bernardo Higgins, pero la independencia la hizo Luis de la Cruz y Goyeneche, que era el director supremo. No era Bernardo Higgins, era el director supremo en ese momento, y la hice con San Martín, en Santiago. Paralelamente, Bernardo Higgins, que andaba con unas unidades del ejército, hizo una ceremonia formal en Talca el mismo día, por la misma razón. Y en Concepción se intentó hacer algo, pero como estaban en estas operaciones para tratar de capturar Talcahuano y que no les resultó a Higgins, no se pudo hacer una acción paralela a la que se hizo en Santiago y en Talca. De hecho, lo que se hizo en Talca fue un poco reemplazar lo que se debió haber hecho en Concepción y no se pudo hacer. Así que poca gente sabe que el director supremo era Luis de la Cruz. ¿Eh? Y Luis de la Cruz fue director supremo muchas veces en el periodo de Bernardo Higgins. Eso tampoco la gente lo sabe. Ahora, efectivamente, esta independencia o esta proclamación, este escrito, que se redactó después de conversarlo entre muchos, varios meses antes, pero que se firmó ese día formalmente, se perdió en la historia y después en el gobierno de Joaquín Prieto, el año 1832, se trató de rehacer una copia y se le pidió a San Martín que la firmara y se le mandó este documento a Europa para que lo firmara y se le mandó un documento a Bernardo Higgins a Lima para que lo firmara, y más ministro Sañarto, que estaba acá, y Luis de la Cruz, que fue el director supremo en ese momento, que estaba acá, así que ellos lo pudieron firmar. Y eso fue una copia del documento original que se perdió. Y esta copia se perdió el 11 de septiembre del año 73, con el bombardeo de La Moneda y con el incendio. Y bueno, se perdió, se quemó, así como se perdieron varios cuadros y varias estatuas que habían dentro de La Moneda por esa acción. Así que no tenemos el documento más que alguna foto que puede haber habido y se puede, no sé, reproducir en base a las fotos, quizás, ¿no? Pero Daniel, hay un documento que según tenemos entendido, eh, Carlos Cardoen envió a alguien a Argentina y anduvo recopilando información. ¿Qué es lo que hay de cierto de eso con respecto a Ah, lo que se mira recopiló? que interesante lo que me dice. Yo voy a juntarme con Carlos Cardoen en unos días más. Yo estaba bastante distante de él durante muchas décadas. Yo fui gerente de una sola empresa en la época en que nosotros montamos esta industria de defensa para defender el país cuando había estos embargos, en fin. Y después tuvimos algunas diferencias de criterio y de algunas cosas. Entonces yo al año 85 me fui y nunca más nos volvimos a ver, pero nos volvimos a encontrar hace poco y él quería que nos volviéramos a juntar y volviéramos a repasar un poco lo que fue nuestros hechos del pasado. Y yo tengo pendiente una reunión con él y espero tener la oportunidad de juntarme porque fue una persona extraordinaria en ese periodo, extraordinaria para Chile porque se montó una industria extraordinaria para poder defender el país. Y yo tuve la suerte o la posibilidad de trabajar con él y realmente fue una cosa extraordinaria. Pero este trabajo de museos que hace Carlos, que es muy sobresaliente, es algo que yo no conozco en detalle. Yo me acuerdo haber ido a ver su museo hace como 15 años atrás y me han dicho que ahora está muchísimo mejor y que hay muchas cosas nuevas que yo no conozco. Así que tengo la esperanza de ir a verlo nuevamente para ver qué cosas nuevas tiene. Y le voy a preguntar sobre esto que tú me mencionas, porque yo hasta ahora no sé nada de que él tenga algún documento sobre la Sí, independencia dicen chilena. que tiene una copia, dicen que se habría mandado a hacer una copia, o él de alguna forma tiene una copia de esta acta que está muy bien guardada y respaldada en realidad. Y Ya. eso es como las copuchas que tenemos del sistema. Sí, bueno, yo le vi un cuadro que él consiguió de Bernardo Higgins cuando era joven, muy bonito,
parece que se hizo en Inglaterra ese cuadro, y de algún modo consiguió Bernardo Higgins que se lo pintaran, porque como él era hijo del virrey del Perú, él se pensaba una persona importante o que algún día iba a salir a la luz, que él era el hijo del virrey del Perú, porque en esa época todavía Bernardo Higgins, que se llamaba Bernardo Riquelme, estaba un poquito clandestino, mandado por el conde del Maule, que estaba en Cádiz, a Inglaterra a estudiar por orden de su padre, pero siempre fue muy clandestina, no se podía decir que era hijo del virrey. De hecho, al virrey lo hubieran sancionado en el Imperio Español si él hubiera tenido un hijo con alguna americana o un hijo natural con mayor razón, en fin. Entonces, por eso es que se mantuvo muy clandestina la existencia de Bernardo Higgins, que en esa época todavía se llamaba Bernardo Riquelme, y después, cuando llegó a Chile, con una serie de gestiones, se le consiguió cambiar el nombre a Bernardo Higgins, y ahí heredó las canteras y otras cosas. Eh, Así que bueno, todas estas cosas son novedosas. Este cuadro de O'Higgins joven es muy bueno, y lo tiene Carlos, ¿eh? Así que es muy interesante las cosas que él ha conseguido. Sí, oye, y curiosamente, háblanos del cuadro que está atrás tuyo. Ese es Ramón Freire, que fue presidente de Chile, bueno, fue director supremo varias veces, y al final fue presidente de Chile también. Él no quería ser jefe de Estado, pero como era el máximo héroe de la independencia, el más querido, el más amado por las tropas y el más popular, la gente lo proclamaba como director supremo una y otra vez, y él estaba algún tiempo, después renunciaba, y estaba otro tiempo nuevamente cuando lo llamaban de nuevo, y después renunciaba, y decía, mire, yo hice la guerra, tuve éxito, esa fue mi misión. Yo como director supremo o como jefe de Estado no soy el más experto, yo creo que ustedes deben elegir a alguien más capaz que yo, en fin, ese es el argumento de él, ¿eh? Pero al final, con el Congreso, dijo, mire, yo acepto ser director supremo siempre y cuando ustedes me permitan recuperar Chiloé, que estaba siendo cuestionado en ese momento por Simón Bolívar. Por Simón Bolívar planteó la idea de capturar Chiloé para la Gran Colombia. La Gran Colombia eran los herederos del virreinato de Nueva Granada, y la Gran Colombia comprendía Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, que eran como 4 países actuales en un solo conglomerado, y Bolívar tenía la esperanza de incorporar a Perú y a Bolivia se le puso Bolivia por Bolívar, ¿no? Sucre le puso Bolivia por Bolívar. Entonces, este gran conglomerado que estaba en la parte central y norte de Sudamérica, quería después complementar la Bolívar con un acuerdo con el Cono Sur, o sea, con Argentina, Chile, Paraguay eventualmente, y crear este conjunto que él iba a llamar algo así como la Gran Colombia. La Gran Colombia pensaba que iban a ser todos los países hispanoamericanos unidos después de la independencia. Desgraciadamente eso no resultó, nosotros nos dividimos, y como ex imperio español dividido nos debilitamos y fuimos perdiendo poder relativo a nivel global. Pero Freire se obsesionó por recuperar Chiloé porque no quería que esto dependiera de Nueva Granada o de la Gran Colombia. Y él hizo una operación naval muy grande que no le resultó, y después hizo una segunda operación naval también muy grande, y ahí finalmente él captura Chiloé. Y logra una cosa que el mismo Lord Cochrane con la escuadra chilena no había logrado, porque Lord Cochrane intentó tomarse Chiloé en un par de oportunidades y no lo logró, las 2 veces fracasó. Y Freire logró algo que Cochrane no había logrado. Y eso es poco conocido como fenómeno comparativo en la historia. Y lo otro que es poco conocido es que Freire no solo fue un gran general, especialmente un hombre de la caballería. De hecho, él fue el hombre que ganó la batalla de Maipú, porque la batalla de Maipú en un momento dado estuvo media eh, en dudas si se iba a perder o ganar para los patriotas, hasta que se lanza la carga de caballería a los cazadores de Chile con Ramón Freire a la cabeza. Y el segundo comandante de los cazadores era el comandante Bueras, que muere en la batalla. Y por eso es que la gente se acuerda mucho de Bueras, porque fue un mártir Del en ese Guaso combate. Buenas. Exactamente. Pero Freire era el jefe de la caballería, como coronel. Bueras era teniente coronel, era el segundo comandante de ese ataque. Y ese ataque dio vuelta a la batalla y permitió a los chilenos imponerse y finalmente ganar la batalla. Pero Freire era un gran marino, además, cosa que la gente no sabe, y era porque su padre, junto con los Uriburu de Concepción, tenían una empresa naviera que hacía cabotaje
con el Virreinato del Perú y con el Virreinato de Nueva Granada, en la época del Imperio Español, antes de la independencia, y su padre murió en un naufragio que hubo frente a Nueva Granada, cuando él era bastante niño, creo que tenía 7 años cuando su padre murió, y él quedó huérfano. Y bueno, Uriburu, que era el socio de su padre, le permitió a este niño participar en los veranos. Él estaba en los colegios durante el invierno y en los veranos le decía, mire, embárquese usted para que aprenda el oficio de marino. Y a los 7 años, a los 8 años, a los 9 años, Freire se subía por las velas y por las jarcias y era experto en todo, experto en navegación, experto en logística, experto en cañones y artillería, porque entre paréntesis estos buques eran mercantes, pero eran artillados. El imperio había decidido armar los buques mercantes que hacían cabotaje por la costa del imperio sudamericano, porque había una expectativa de una guerra con Inglaterra. De hecho, hubo una guerra con Inglaterra en esos periodos. Y entonces eran transportes armados para defenderse de la piratería, en este caso de Inglaterra, por la guerra con Inglaterra, antes de que España y Inglaterra se aliaran contra Napoleón. Por lo tanto, Freire, desde muy niño, se convirtió en un marino de hecho y de una empresa que era de su familia. ¿Ah? Entonces, él era como el principito dentro de los buques, en que todo el mundo cuidaba porque él era codueño de la empresa, junto con este señor Uriburu, que era tan poderoso. Por eso que Freire era tan experto navegante. De hecho, Freire, cuando estuvo exiliado el grupo chileno en Argentina, después del desastre de Rancagua o de la derrota de Rancagua, en que los patriotas se fueron a Argentina durante 3 años y Chile fue recuperado por los realistas, Freire se embarcó con el Comodoro Brown en unas expediciones de corso en el Pacífico. El Comodoro Brown era Guillermo Brown, un irlandés, con su hermano, y después con Hipólito Bouchard, que también comandó otros 2 buques que se combinaron con el Comodoro Brown. Y Freire subió una serie de ex soldados chilenos que estaban exiliados, a los cuales en los cuales Freire confiaba mucho porque tenía mucha experiencia bélica previa, y él hizo operaciones de comando en alta mar para capturar buques realistas, y de hecho se habla de que Freire capturó 13 buques realistas en operaciones corsarias dirigidas por Brown en el Pacífico en el año más o menos 1815 y 1816. Por lo tanto, no solo era un gran marino, sino que además una especie de equivalente a un comando moderno, un buzo táctico, no sé cómo podríamos llamarlo, pero tuvo mucho éxito en esto. Y bueno, el problema es que esa operación de Brown fue una operación secreta de José Miguel Carrera, que la gente tampoco sabe mucho de eso, porque Carrera fue el que convenció al Comodoro Brown de hacer esta acción. ¿Eh? Y de hecho, en un momento dado, cuando la logia lautarina descubre que esta es una operación de los carrerinos, trata de impedir que salga la expedición. Y Carrera debe mover a sus huéspedes a la bahía, al muelle, para impedir que las autoridades de Buenos Aires le impidan la salida a Brown y después a Hipólito Bouchard. Y finalmente ellos logran irse a Montevideo y desde Montevideo logran salir y parten en la expedición a Chile, 2 buques primero y 2 buques después, con la idea de juntarse en la isla Mocha. Ahora, el jefe político de esa expedición era Julián Uribe, que había sido miembro de la Junta de Gobierno de José Miguel Carrera en Chile en la última etapa de la Patria Vieja. En la última etapa, cuando Carrera retoma el poder, después que durante un tiempo lo tuvo una Junta de Gobierno en Santiago con O'Higgins y Juan Maquena y O'Higgins dirigiendo el ejército, y la Junta de Santiago, que le había pedido a Carrera ser reemplazado por O'Higgins en el ejército. Carrera se retoma el poder con un golpe de Estado y reinicia la independencia. Bueno, por eso es que había estas rivalidades tan grandes que se fueron generando y aumentando entre O'Higgins y Carrera. Y Carrera hizo esta expedición al Pacífico con este irlandés que él conoció en unas tabernas en Buenos Aires y le propuso irse y metió a Julián Uribe, que era un ex ministro de Carrera, y un montón de soldados chilenos, y entre ellos convenció a Ramón Freire. Ramón Freire no estaba muy convencido porque Ramón Freire andaba con Bernardo O'Higgins. De hecho, Ramón Freire fue el que salvó a O'Higgins en la batalla de Rancagua y lo sacó de Rancagua junto con el teniente Molina, el capitán Ramón Freire, en esa época era capitán, ¿no?
el capitán Ramón Freire con el teniente Molina sacaron a O'Higgins de Rancagua con 200 hombres más o menos, con 200 hombres de caballería para romper el cerco realista que los rodeaba. Y en esa operación murieron como 80 patriotas. Fue muy sangrienta esa salida. Y Freire rodeó a O'Higgins para protegerlo. Hay unos cuadros por ahí en que O'Higgins aparece como al frente, atacando. Eso puede haber sido en algún momento, pero en general, en la salida, Freire protegió a O'Higgins para salvarlo, porque era el jefe del ejército, o por lo menos de la división en que estaban. Entonces, Freire estuvo muy cerca de O'Higgins. Y como estuvo muy cerca de O'Higgins, para Carrera era un personaje del grupo opositor a él. Pero cuando se encontraron en Buenos Aires, conversaron, revisaron todo lo que había pasado en la Patria Vieja. De repente Ramón Freire entendió el punto de vista de Carrera y se dio cuenta que no era el punto de vista que le habían contado a él, que el mismo Bernardo Gil le habían contado a él de las cosas que habían pasado. Entonces entendió el punto de vista de Carrera, se entendió muy bien con José Miguel Carrera. Carrera lo convenció de subirse a bordo de estos buques y ellos se fueron a esta expedición de Corzo al Pacífico, que fue una operación que duró como 1 año y medio, donde tuvieron mucho éxito en capturar buques realistas. Y eso es una hazaña naval de Ramón Freire que se complementa con sus hazañas terrestres, porque él fue un gran militar en lo terrestre y un gran hombre en la caballería, el hombre que ganaba todas las batallas. Y por eso que era tan popular y por eso que lo nombraron director supremo, y a pesar que él renunciaba, lo volvían a nombrar director supremo, y él volvía a renunciar y lo volvían a nombrar, y al final él aceptó siempre y cuando le permitieran montar esta flota para recapturar Chiloé, que lo logra en el segundo intento. No te escucho. A ver, hay un problema de audio. Porque ahí sí. Yeah. Mira, en el chat están poniendo algo que quiero que tú leas, está en pantalla. Dice, Bouchard tomó California por 1 semana. Ah, bueno, puede ser. Bueno, el jefe de las tropas de desembarco de Bouchard era el chileno Ramón Freire. Y las tropas que usaba Hipólito Bouchard para hacer todas estas operaciones terrestres eran todos chilenos. De hecho, Hipólito Bouchard es como un héroe de la Armada Argentina. Y Brown también es un héroe de la Armada Argentina. Pero lo que nunca se dice es que no había ningún argentino en esa expedición. Estaba lleno de chilenos, incluso dirigido por Julián Uribe, y había un cadete argentino que se llama Éspora, que después fue importante en la historia naval argentina, pero tenía 15 años cuando fue a esta expedición. También había un hermano de la señora de José Miguel Carrera, porque Carrera también metió a algunos miembros de su familia en estas operaciones, no solo a Carrera, no solo a Freire, y a un médico que era muy amigo de Carrera, que también participó y que era el que llevaba los códigos secretos para combinarse internacionalmente. Y mientras Carrera mandó a esta expedición de Brown al Pacífico secretamente, él se fue a Estados Unidos a buscar una flota, que después de 11 meses consiguió, y esa flota la trajo a Sudamérica. Y la idea de Carrera era combinarse con la flota de Brown, que partió con 4 buques, pero que Carrera esperaba que con las capturas de buques que Brown iba a hacer, esa flota aumentara a 5, 6, 7, 8. De hecho, ellos capturaron 13 buques. Entonces la flota de Brown iba a aumentar de 4 a, por ejemplo, pues, dando una cifra cualquiera, a 10 buques, más los buques que iba a traer Carrera. Y Carrera, con los buques que él iba a traer de Estados Unidos, pensaba hacer también operaciones de corso en el Pacífico y aumentar su propia flota de 5 buques, que lo que Carrera trajo al final, aumentarlo a otros 7, 8, 10, con las capturas que él iba a hacer a su vez de buques españoles. Entonces, esa flota que Carrera quería llevar al Pacífico, más la flota que ya estaba actuando a nombre de Brown, Carrera pensaba que iba a convertirse en una flota de 20 buques de guerra, que iba a ser una flota importante para dominar el Pacífico en forma incontrarrestable. Esto no se pudo hacer por muchas razones, una de las cuales fue que se hundió el buque de Julián Uribe en el Cabo de Horno, y se hundió el buque donde iban casi todos los chilenos, porque habían chilenos en todos los otros buques, pero eran unidades de desembarco, eran grupos de 30 hombres. Pero en la Constitución, que era el buque que llevaba Julián Uribe, iban alrededor de 200 chilenos, y ellos se hundieron en el Cabo de Horno porque llevaban un exceso de cañones muy pesados,
mucha munición de cañón, mucha pólvora, mucho fusil, porque ellos pensaban en Coquimbo incorporar una serie de otros chilenos para hacer una operación combinada desde el mar y desde tierra, y que se iba a combinar con una operación que Carrera iba a hacer pasando por San Juan a Coquimbo, con unos 800 hombres dirigidos por el coronel José María Portus, ¿eh? Y su hermano Juan José Carrera, que tampoco se pudo hacer porque se lo impidieron. Y a Carrera al final, cuando trajo la flota de Estados Unidos, y él se junta con Martín de Pueyrredón para combinar las operaciones navales que Carrera quería dirigir con las operaciones terrestres que ya estaba haciendo San Martín con O'Higgins, Martín de Pueyrredón aparenta recibirlo muy bien y agradecerle este gran esfuerzo que él ha conseguido con esta flota, y está muy impresionado de que haya traído esta flota, pero por órdenes de San Martín, por órdenes de O'Higgins, que le llega en forma secreta a través de la Logia de Chile, le dice, no puede permitir que Carrera pase porque Carrera es nuestro rival político, así que usted tiene que capturar a Carrera y quitarle su flota. Y eso es lo que hace Martín de Pueyrredón como en la cuarta reunión que tiene con Carrera. En un momento dado lo captura y lo mete preso en el buque Belén en Buenos Aires, y la flota se pierde. Se pierde porque el gobierno de Buenos Aires no sabe bien qué hacer con esta flota que había traído Carrera. Solamente un buque pasó a Chile, eh, incorporando todo el armamento, la munición, la pólvora y la artillería que había traído Carrera de Estados Unidos, que se incorporó a la guerra de la independencia en Chile. Dice que mucha de ese armamento participó después en la batalla de Maipú. Pero no pudo llevarse la flota que Carrera había conseguido en Estados Unidos, y hubiera sido la primera escuadra chilena, si es que hubiera podido llegar al Pacífico, más la escuadra que tenía combinada Carrera con Guillermo Brown, que también se perdió porque se hundió el buque de Julián Uribe, y que Julián Uribe era el jefe político chileno de la expedición Brown. Brown se desentendió del proyecto de Carrera cuando se hunde Julián Uribe. Y por eso es que tampoco Brown fue a rescatar a los patriotas chilenos que estaban presos en Juan Fernández, donde estaba, entre otros, el padre de José Miguel Carrera, de Juan José Carrera, Luis Carrera, de doña Javiera Carrera, que era don Ignacio, que también estaba preso en Juan Fernández, y una serie de personajes muy destacados de la independencia de Chile que habían sido capturados por los realistas y llevados a Juan Fernández. No te escucho. Mira qué interesante. Hay una pregunta que se nos había quedado en el tintero, de Adelfos también, y es la siguiente que vamos a poner en pantalla. Dice, quisiera saber qué opina el profesor invitado del supuesto arrepentimiento de San Martín y Bolívar respecto a las logradas independencias. Si esta es una versión, ¿le parece cierta o no en realidad? ¿Que se habrían arrepentido de algunas acciones realizadas? Sí, bueno, hay mucha especulación sobre eso, porque efectivamente ellos, sobre todo San Martín, que fue un hombre que murió de edad avanzada, pensó que al final no había logrado lo que él quería, y ellos tenían un proyecto de unificar Iberoamérica, e incluso Sudamérica. Después querían tratar de convencer a lo que se llamaba Nueva España, el Virreinato Nueva España, que era México, después. Y el Virreinato Nueva España incluía Centroamérica, algunas islas del Caribe, incluía gran parte de Estados Unidos, porque esa parte mexicana de Estados Unidos la perdió México en guerras posteriores con los norteamericanos a partir del año 1838, 1842, 1848, después la pérdida de Texas, que fue capturada por Estados Unidos. Y Estados Unidos se convierte en una potencia bioceánica en el desarrollo de su expansión del siglo XIX, pero una expansión sobre territorio que antes era parte del Imperio Español y que estaba habitado por españoles o por mestizos o por mexicanos, en fin. Por lo tanto, ese proyecto que tenía San Martín y que en cierto modo también tenía Bolívar, de unificar Sudamérica y combinarse con México, no se consiguió. Y mucho más tarde, ya cuando se habían formalizado los estados, se trató de hacer acuerdos en Panamá para ver la posibilidad de retomar esta idea de una Hispanoamérica unida, heredera del Imperio Español, pero unida y no dividida, porque el argumento era que divididos nos debilitábamos frente a los nuevos imperios emergentes. En esa época el imperio dominante del mundo era Inglaterra,
pero también el imperio francés se había desarrollado muchísimo. Entonces eran imperios europeos que habían reemplazado al imperio español. El imperio español había dominado durante unos 300 años, desde la llegada de Colón a América, fin, desde la conquista de Granada contra los moros, la unificación de España. España se convierte en un imperio universal. Era como el Estados Unidos de la época, y dominaba, no sé, la expansión europea, que también lo hacían los portugueses por la otra vía, los españoles por la vía del oeste, los portugueses por la vía de dar la vuelta por África, todos llegando a las especies, pero se convirtieron en imperios universales. Y mucho más tarde surge el imperio francés y el imperio británico, en cierto modo, en un momento dado, las Indias Orientales, o sea, los imperios holandeses, y el imperio italiano y alemán era muy atrasado, muy tardío, se intentó recién en el siglo XIX con la unificación de Alemania y con Garibaldi con la unificación de Italia. Y ahí parten los proyectos tardíos de crear imperios desde Alemania y desde Italia, y eso genera después la guerra de Prusia contra Francia en 1871, y deriva también después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero el primer imperio dominante, planetario, occidental, fue España y Portugal, yéndose por lugares distintos. Pero España y Portugal eran los líderes de los imperios occidentales. Mira, la gente está muy, muy entusiasmada y muy atenta a lo que tú nos estás comentando. Hay una pregunta más en el chat que dice lo siguiente. ¿Puede contarnos, don Daniel, dice, puede contarnos sobre el duelo entre Carrera y Maquena? Ah, sí. Bueno, ¿Cuál fue el motivo y el resultado de eso? claro. Lo que pasa es que cuando Carrera inicia la independencia, porque el que hace la independencia es Carrera, ¿eh? José Miguel Carrera, el 4 de septiembre de 1811, da el gran impulso a la independencia. Antes de eso lo había hecho el conde En de la Conquista 1811. en 1811. El 4 de septiembre de 1811, Carrera hace el gran impulso a la independencia. Antes de eso, el conde de la Conquista, don Mateo de Toro Zambrano y Ureta, eh, había sido el presidente de la primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Ahora, el conde había asumido como presidente del gobierno el 16 de julio, ¿eh? La gente no se acuerda de eso. Y del 16 de julio hasta esta junta que se hizo el 18 de septiembre, donde el conde entrega el bastón del mando, hay un intento de gobernar por chilenos a nombre del rey, no en contra del rey, a nombre del rey. Por eso que la primera junta de gobierno fue la primera vez que los chilenos intentan gobernarse a sí mismos, pero siempre a nombre del rey. No había un rompimiento por la independencia todavía. Pero ya los realistas, los partidarios del rey, sospechaban de que detrás de este cuento había un pretexto para la independencia. Y después Juan Martínez de Rosa, que era un líder del sur, un líder de Concepción, planteó la idea de una independencia más radical. Eh, y Rosales también planteó lo mismo durante 1810 y 1811. Pero cuando llega José Miguel Carrera a España como un héroe que había peleado en muchas batallas contra Napoleón y que tenía un alto grado militar como mayor, y cuando llega a Sudamérica asciende a teniente coronel, porque cuando llegaba a América le subían un grado, él es el que hace el impulso del golpe de Estado del 4 de septiembre por la independencia. Y después hace un segundo golpe de Estado el 15 de noviembre, ya no para darle el poder a los Larraín, que fueron los que se apoderaron del poder al principio, sino que para que el poder quedara en manos de la familia Carrera. Y ahí asume José Miguel Carrera como presidente de la Junta de Gobierno, o sea, algo así como presidente de Chile. Y sus hermanos, Juan José se hace cargo del ejército y crea un ejército nuevo, junto con su hermano menor, Luis, que se hace cargo de la artillería. Y se empieza a desarrollar la independencia de Chile. Ahora, en 1813 viene una expedición de pareja que manda el virrey del Perú. Y esta expedición de pareja junta chilenos de Chiloé, de Valdivia, de Concepción, para enfrentar a los patriotas. Eran chilenos, pero partidarios del rey. Eran chilenos realistas, contra los chilenos partidarios de la patria o de la independencia.
y se produce una guerra civil. No fue una guerra de Chile contra España, fue una guerra de chilenos contra chilenos, donde habían algunos elementos peruanos que trajo Pareja, algunos oficiales peruanos, para organizar la expedición y para financiar la expedición que se montó desde el sur hasta Santiago, donde Carrera debe improvisar un ejército que él ya había organizado en los cuadros centrales, había creado el regimiento granadero, había creado el regimiento húsares de la Gran Guardia, habían 2 o 3 regimientos profesionales y todo lo demás eran milicias, eran las milicias cívicas o las milicias coloniales que se transformaron en una especie de Guardia Nacional para incorporarse a la independencia. Ese ejército profesional se enfrentó a otro ejército profesional que estaba en Concepción, que era más profesional que el de Santiago, porque ahí estaba la Araucanía, y también se sumaron muchas milicias de la zona de Concepción, que como era una zona de frontera, la gente tenía mucho espíritu militar y mucha efectividad militar. Y se produce esta guerra civil, donde curiosamente Carrera sorprende a los realistas en la batalla de Hierbas Buenas, después avanza más en la batalla de San Carlos, que fue una batalla muy compleja, donde algunos critican la forma como Carrera actuó, pero al final Carrera gana, porque los realistas se retiran y se van hacia el sur. Y Carrera decide o actuar sobre Chillán o tomarse la costa. Y él decide, por razones estratégicas, tomarse la costa y se va al sur y se toma Concepción. Y después se toma Talcahuano y manda al comandante O'Higgins a tomarse Los Ángeles, que O'Higgins lo logra convencer, no tiene ningún combate, lo logra convencer y se toma el fuerte de Los Ángeles sin disparar ningún tiro. Pero la captura de Talcahuano fue un combate importante. Ahí participó el capitán Joaquín Prieto y el mismo Ramón Freire. Tienen un éxito extraordinario. Después capturan un buque que traía un general que venía a reemplazar al general Pareja. El general Pareja había muerto y lo había reemplazado el capitán Sánchez, que lo ascienden a teniente coronel, después lo ascienden a coronel, y se hace cargo del ejército realista. Un joven capitán que termina de coronel y jefe del ejército realista, muy efectivo, él logra defender Chillán. Bueno, pero lo que te quiero decir con esto es que Carrera tiene mucho éxito en todas las operaciones, porque avanza en Lircay, avanza en San Carlos, se toma Concepción, se toma Talcahuano, encierra al ejército realista al final en Lircay, y a pesar de que hay un combate en el Roble, que ha sido muy cuestionada la acción de Carrera, pero Carrera tiene una acción extraordinaria en el Roble y finalmente gana la batalla del Roble, contrariamente a lo que muchas interpretaciones de la historia señalan. Carrera también ganó la batalla del Roble, eso lo podemos revisar si a ustedes les interesa el detalle. El hecho es que Carrera, que tiene éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, y se toma todo el sur de Chile y encierra a los realistas en Chillán. Pero desde el gobierno de Santiago empieza la intriga del sector de los Larraín, que eran competidores del sector de los Carrera. Y había una competencia política entre los Larraín, el clan Larraín y el clan Carrera. El clan Larraín era un clan muy grande, de muchos miembros, por eso los llamaban los 800. Entonces tenían mucha influencia. Y una de las personas que estaba casada con la señora Vicuña Larraín era el coronel Juan Maquena. Y el otro era José Antonio de Irizarry, que era casado con la señora Vicuña Larraín, hermana de la otra que también era casada con Juan Maquena. Y estas mujeres eran parte del clan Larraín. Por lo tanto, Juan Maquena y José Antonio Irizarry eran parte política del clan Larraín. Y ellos son los que empiezan a intrigar con la Aurora de Chile, con un diario que el mismo Carrera había creado, desde Santiago, criticando las acciones de Carrera en la campaña del sur, criticando a Carrera pese a todo el éxito de Carrera en cada una de las batallas y en capturar todo el territorio. Entonces, este desprestigio que a la gente le impresionaba mucho porque leía cosas que no veía lo que estaba pasando en el sur, pero leía lo que decía la Aurora de Chile, le impresionó mucho y empezaron a cuestionar a Carrera, inducidos por Juan Maquena, inducidos por José Antonio de Irizarry. El hecho es que al final está la presión que ejerce el gobierno central sobre Carrera, que Carrera decide renunciar, porque él ya lleva mucho tiempo en estas campañas, está muy agotado, ha tenido pleno éxito, así que él espera que la historia se lo va a reconocer,
y él propone entregarle el ejército al coronel Bernardo O'Higgins. Es el mismo José Miguel Carrera el que propone entregárselo a Bernardo O'Higgins, porque Bernardo O'Higgins ha tenido una actuación bastante valiente en la batalla del Roble. Porque la Junta Central quería entregarle el poder del ejército de Chile al coronel argentino Manuel Balcarce. Y Carrera se opuso a entregarle el ejército chileno a un coronel argentino. Y él dijo, no, yo no acepto eso, yo sí acepto entregárselo al coronel Bernardo Higgins, que ha trabajado conmigo durante los últimos 2 años y con el cual nos entendemos. Y es así como finalmente la Junta Central acepta entregarle el poder del ejército a don Bernardo Higgins. Y don Bernardo Higgins es ascendido a general, de coronel de milicia es ascendido a general. Y él le pide a Juan Maquena que venga a ayudarlo porque él reconoce que no sabía de cosas militares, pero el general Juan Maquena era un general profesional, un hombre mucho mayor que los demás, pero era un general profesional, un coronel que ahora ascendió a general, y le pide que lo acompañe para que le enseñe a operar militarmente y no cometer errores. Y el hecho es que empiezan a actuar Maquena y O'Higgins y tienen algunos pequeños resultados positivos y muchos resultados negativos. El hecho es que finalmente Juan Maquena y O'Higgins firman un tratado de rendición ante los realistas, que es el Tratado de Lircay, donde ellos reconocen al rey de España y abortan la independencia de Chile, y se produce un intercambio prisionero con Gavino Gainza, que era el general que estaba actuando en ese momento, en reemplazo de Pareja. El resultado de esto es que se intercambian todos los prisioneros, pero secretamente Juan Maquena le propone a O'Higgins que no rescate a José Miguel Carrera y a su hermano Luis, que los deje presos, que se los entregue a los realistas, que los realistas se los lleven al Callao, que el Callao a lo mejor van a ser juzgados y van a ser fusilados o ahorcados, y así nos deshacemos los Carreras, le decía Juan Maquena a O'Higgins. Y O'Higgins Wow. escuchaba esto con mucho interés y lo consideraba, y decía, sí, porque si en realidad los Carreras se han convertido en mis enemigos políticos ahora, por lo tanto, quizás si yo me deshago de ellos, yo puedo imponerme políticamente dentro del sistema de la patria. El resultado es que José Miguel Carrera se arranca y no logran entregarse a los realistas. Había una hija de un intendente de la zona que se enamora de José Miguel Carrera y que le llevaba comida cuando él estaba preso, en fin, y queda muy impresionada con la pinta que tenía Carrera, con su oratoria, con sus habilidades, con Era encachado. el prestigio que tenía en la tropa, en fin. Entonces esta niñita que era realista, era hija de un intendente realista, queda impresionada con José Miguel Carrera, lo encuentra un personaje espectacular, y ella lo ayuda a arrancarse. Y Carrera incluso le consigue financiamiento, y Carrera le reparte este financiamiento en algunas tropas aliadas de él, y se van al norte, se encuentran en Talca con O'Higgins, que se ve muy sorprendido. De repente le aparece José Miguel Carrera, que él pensaba que iba a ser llevado preso al Callao para ser fusilado, y de repente se le aparece ahí en la noche. Entonces queda muy sorprendido O'Higgins. Bueno, el hecho es que al final el Tratado de Lircay abortó la independencia y Carrera se va después a su hacienda al monte y empieza a ser perseguido por O'Higgins y por Francisco de la Lastra, que era el presidente de la Junta de Gobierno en ese momento. Y Carrera no puede entender por qué lo están persiguiendo. Si él le había gestado la independencia, le había entregado el poder a O'Higgins, había siempre apoyado a O'Higgins, ¿y por qué O'Higgins lo traiciona de esa forma? ¿Y por qué Francisco de la Lastra lo traiciona de esa forma? El resultado final es que Carrera se esconde y en un momento dado llegan los realistas y Carrera se va a caballo por unos túneles que tenía desde su hacienda hasta la iglesia que estaba en el monte, y ellos recorrían a caballo bajo tierra unos túneles secretos que habían construido los Carrera, que los Carrera eran muy ricos, eran muy poderosos y tenían estos medios extraordinarios para eludirse. Entonces los patriotas pro-higuinistas no logran capturar a Carrera, pero logran capturar en un momento dado a Luis Carrera, su hermano menor, y lo tienen ahí como rehén y algunos piensan que lo van a fusilar. Entonces José Miguel se espanta de que le puedan matar a su hermano. Entonces Carrera
quiere reiniciar la independencia, no acepta esta rendición ante el enemigo que se produjo con el Tratado de Lircay, y él hace un golpe de Estado para reiniciar la independencia y expulsa del gobierno a Francisco de la Lastra, que era el gobernador que estaba persiguiendo a los Carreras, y libera a su hermano Luis. Pero a pesar de eso, O'Higgins se mueve desde Talca hacia el norte con el ejército chileno, les dice que Carrera los ha traicionado, entonces les cuenta un cuento al ejército chileno le cree a O'Higgins, y por eso se moviliza contra estos Carreras que han traicionado el sistema, y se produce una batalla entre el ejército chileno, dirigido por O'Higgins, y José Miguel Carrera, y un ejército de operaciones que dirige su hermano menor, Luis, y el coronel José María Portus, con la caballería de Concagua. Y esta batalla es la batalla de Tres Acequias, que se produce en un sector cercano a San Bernardo, donde los Carreras derrotan al ejército chileno dirigido por O'Higgins. Muy curioso porque O'Higgins nunca había ganado una batalla en su vida, y Carrera nunca había perdido una batalla en su vida, pero era muy raro que un ejército profesional y de milicia de O'Higgins pudiera ser derrotado por un grupo tan pequeño como el que logró juntar José Miguel Carrera con su hermano Luis y con el coronel Portus. Así fue. Entonces, en un momento dado se planteó la idea de que a O'Higgins había que capturarlo porque había traicionado a los Carreras y había traicionado al país al rendirse ante el enemigo. Y entonces a O'Higgins había que fusilarlo por traidor. Y se discute esto. Ahí está curiosamente el coronel Portales, que era el papá de Diego Portales, metido en todo este cuento. Y al final dice, mire, pero una parte del ejército chileno cree que O'Higgins tiene razón, y la otra parte cree que usted, José Miguel Carrera, tiene razón. Entonces, los patriotas están divididos. Quizás lo mejor es que nosotros perdonemos a O'Higgins y le propongamos a don Bernardo unirse, olvidarse estas divisiones, unir a los patriotas y juntos poder enfrentar a los realistas. Y Carrera finalmente acepta esta idea y le propone a don Bernardo unirse y unir los ejércitos de la facción Carrera y la facción o'higginista, y así incluso camina por Santiago, los dos, no sé, arriba de un par de caballos, cruzando las calles para que todo el mundo los vea juntos y para que se reconcilien las posiciones o'higginistas de las carrerinas. Y finalmente se planifica una guerra contra Osorio, que venía avanzando al sur, con el general Osorio, que acababa de llegar a Chile a cargo de los realistas, y se produce finalmente la batalla que Carrera quiso que fuera en Angostura de Paine, pero se produjo en Rancagua. Y se produjo en Rancagua porque O'Higgins desobedeció órdenes y trató de seguir las ideas de Maquena. Maquena le dijo, no le haga caso a Carrera, trate de dar la batalla en Rancagua. Y después se mete la división de Juan José Carrera, que es la otra división que llega a Rancagua, para juntarse con O'Higgins, y le dice, don Bernardo, con su división y con la mía podemos romper el cerco y ir al norte, juntarnos con mi hermano José Miguel y dar la batalla de Angostura, que es la que ha planificado el comandante en jefe. El comandante en jefe en ese momento era José Miguel Carrera. No solo era comandante en jefe del ejército, era presidente de Chile. Entonces, tenemos que obedecer al presidente y al comandante en jefe. Y O'Higgins dice, no, yo no me muevo acá, pero es que yo no puedo romper solo el cerco de los realistas, usted tiene que ayudarme, porque entre las dos divisiones podemos romperlo, pero yo solo no puedo, le dice Juan José Carrera. No, yo no me muevo acá. Entonces Juan José se ve obligado a quedarse en Rancagua, que fue una batalla que duró 34 horas, donde se destruye el ejército patriota. Y finalmente, al final, O'Higgins sale, amparado por Ramón Freire, que es el personaje que está detrás mío, y lo salva, ¿no? Y lo salva O'Higgins, pero se destruye el ejército, gran parte del ejército chileno, 2/3 del ejército chileno sucumbe en Rancagua. Entonces, todas estas culpas eran de don Juan Maquena. Y cuando llegan a Buenos Aires, unos meses después, se encuentra Juan Maquena con Luis Carrera. Y se acuerda Luis Carrera que Juan Maquena intentó llevarlos a ellos secretamente al Callao para que los fusilaran. Y sabe que todas estas divisiones entre los patriotas se deben a la intriga de Juan Maquena y de José Antonio de Irizarry, pero Juan Maquena era muy importante porque el que estaba al lado de don Bernardo Higgins. Por lo tanto, Luis Carrera reta a duelo a Juan Maquena porque lo hace responsable de las divisiones de los patriotas. Y Juan Maquena acepta este duelo.
Y ese duelo se produce un par de días después, a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, en la costa de Buenos Aires, con testigos de ambos sectores, en fin. Y en el duelo, Luis Carrera mata a Juan Maquena. Y después el directorio y la logia y la Junta Argentina persigue a Luis Carrera y lo captura, lo toma preso por asesinato. Y no reconocen el duelo, a pesar de que había testigos. Y bueno, y tiene que intervenir José Miguel Carrera, interviene José María de Alvear, que era un amigo de Carrera, un personaje que después fue presidente de Argentina y que había sido héroe argentino en las guerras contra Napoleón, junto con Carrera en España. Bueno, y entre todos logran sacar a Luis Carrera, que el directorio y la logia y estas organizaciones secretas a favor de Pueyrredón y el mismo San Martín y O'Higgins, ¿sabes? Intentaron fusilar a Luis Carrera por su duelo con Juan Maquena. Bueno, es así como Juan Maquena muere. Y hay un descendiente de él que se llama don Benjamín Vicuña Maquena, descendiente directo de Juan Maquena, que 40 años después hace una investigación sobre quién tenía razón, si tenía razón su antepasado Juan Maquena, o si tenía razón su antepasado Francisco Ramón Vicuña Larraín, que era miembro del clan Larraín, o si tenía razón José Miguel Carrera, con el cual Benjamín Vicuña Maquena no tenía ninguna relación. Pero hace una investigación muy seria, Benjamín Vicuña Maquena, y descubre que sus antepasados estaban equivocados y que José Miguel Carrera tenía la razón. Y escribe un libro muy famoso que se llama El ostracismo de los Carrera, que lo escribe Benjamín Vicuña Maquena. Bueno, no sé si me alargué mucho con el cuento del duelo de Juan Maquena y Luis Carrera, pero lo que te quería era explicar un poco el contexto de por qué los Carrera culpaban a Juan Maquena de esta gran división que se produce entre los patriotas. No, al contrario, Daniel, estaban todos fascinados. Mira, hay una pregunta de Jessica Muñoz. Dice, profesor, mi pregunta, ¿qué ocurrió con las hijas de José Miguel Carrera? ¿Quedaron en Argentina? ¿Qué se sabe de su descendencia? Bueno, Carrera tuvo 4 mujeres y un hijo que nació al final y que él nunca alcanzó a conocer, porque su mujer estaba esperando a este niño cuando a Carrera lo fusilaron, el 4 de septiembre de 1821. Y su mujer estaba protegida por los federales. En esa época se había producido una guerra entre los federales y los unitarios en Argentina, porque al final Buenos Aires ejercía una especie de monopolio sobre las provincias del interior y todas las exportaciones de productos de las provincias pasaban por la aduana de Buenos Aires. Entonces Buenos Aires se sacaba una tajada importante del valor de estas exportaciones y Buenos Aires vivía de este control de la aduana. Y muchos de los fondos de los productos que las provincias interiores producían no llegaban a las provincias por este monopolio que tenía Buenos Aires en la salida de la bahía. Por eso es que se produjo una división muy grande entre los intereses de Buenos Aires y los intereses de las provincias interiores de Argentina. Y Carrera captó esto cuando él estuvo exiliado en Uruguay y cuando trató de combinarse con Artigas, y Artigas lo rechazó, entonces después se le quitó el ejército a Artigas, que lo manejaba Francisco Ramírez, el jefe de las fuerzas de Entre Ríos, y después Carrera se combina con Estanislao López, que estaba a cargo de la fuerza de Santa Fe, y Carrera les propone, después que a él le habían quitado su flota, después que habían matado a sus hermanos, después que lo habían traicionado en la independencia de Chile, Carrera les propone a los federales, a esta gente que estaba luchando por el federalismo, les propone tomarse Buenos Aires en un ataque directo. Y los federales nunca habían pensado eso. Ellos estaban como defendiéndose de Buenos Aires, pero nunca se les había ocurrido pasar a la ofensiva e invadir Buenos Aires. Y Carrera los convence. Artigas, desde Uruguay, le dice al general Francisco Ramírez que tome preso a Carrera y que lo fusile, porque Carrera, en cierto modo, se convertía en una especie como de competencia en el liderazgo frente a Artigas. Pero Francisco Ramírez queda tan fascinado cuando conoce a José Miguel Carrera en su tienda de campaña y tan impresionado con toda su trayectoria como héroe de las guerras napoleónicas, como presidente de Chile, como gestor de la independencia de Chile, y cuando Carrera le explica las divisiones que se produjeron en Chile que llevaron a la pérdida de la patria vieja, y es tan impresionado Francisco Ramírez con Carrera, con
con la pinta que tenía, con la inteligencia que demostraba, con la habilidad para hablar, con su capacidad táctica y estratégica para manejar los ejércitos, en fin, que proponen aliarse. ¿Eh? Y le dice, por favor, aconséjeme, yo tengo este ejército federal acá, que es de Artigas, pero yo lo manejo. Le propongo que usted nos dirija y que yo me desligue de Artigas y me deba a usted. Es así como Carrera inicia esta campaña federal, se alían después con el otro ejército que había en Santa Fe, que también era federal, y propone Carrera aliarse con otros ejércitos del interior, que al final no prospera esa alianza, pero ya con Santa Fe y Entre Ríos, Carrera inicia una campaña contra el ejército argentino y los derrota en una batalla muy importante y se toman Buenos Aires. Y ahí Carrera lo quería nombrar presidente de Argentina, presidente del gobierno de las Provincias Unidas del Plata, como se llamaba en esa época. Y Carrera rehúsa porque dice, mira, al igual que San Martín rehusó ser director supremo de Chile, yo no debo ser gobernador o director supremo de las Provincias Unidas del Plata porque yo no soy argentino. Así que propongo a don Manuel de Zarratea, y Carrera sugiere poner de presidente de Argentina a Manuel de Zarratea, y finalmente Manuel de Zarratea asume como presidente de Argentina por las instancias de José Miguel Carrera y por su influencia sobre Francisco Ramírez y sobre Estanislao López. Y a eso se suma el general Carlos María de Alvear, que era un aristócrata muy poderoso, muy influyente, que había estado en las guerras napoleónicas y que también era un héroe muy considerado en Argentina, y que se suma a estos caudillos federales en su combinación en contra de la logia lautarina y en contra del directorio. Pero Carrera en un momento dado arma un ejército chileno para volver a Chile y recapturar Chile. Y ahí hay problemas porque en un momento dado este ejército cuando sale de Buenos Aires lo atacan los directorios, el directorio lo ataca una noche en San Nicolás y mata al 70% de los chilenos en una operación nocturna cuando estaban durmiendo. Carrera no estaba en ese momento, Carrera estaba con su mujer como a 100 kilómetros del lugar, así que no pudo participar en la defensa, pero lo hizo José María Benavente, que era un coronel extraordinario, que era el segundo de Carrera en estas campañas. Y con la poca gente que le queda a Carrera después del ataque nocturno en San Nicolás, Carrera inicia una guerra federal contra Buenos Aires, y ahí tiene alrededor de 18 combates y batallas durante un año y medio más o menos, donde Carrera nunca pierde ninguna batalla, las gana todas, teniendo tropas siempre inferiores en cantidad que las del enemigo. Pero había un núcleo como de 300 o 400 chilenos que eran clave, y a esos 400 chilenos se le sumaban alrededor de otros 700, 800 o 1000 argentinos federales de Santa Fe y Corrientes, y esa cifra subió o disminuyó, depende de las circunstancias, depende de las batallas. A veces aumentó en Córdoba con otra gente que se le incorporó, y otras veces disminuyó mucho porque iban muriendo mucho en todas las batallas que iban teniendo. Pero siempre ganaban y ganaban y ganaban y ganaban. Hasta que se acercaron a Mendoza y ya cuando estaba muy reducido, finalmente Carrera tiene la batalla del Médano, la última batalla, donde él tampoco es derrotado. A pesar de que las tropas del directorio que había mandado Higgins y San Martín de Chile, más las de San Juan y Mendoza, enfrentan las tropas federales de Carrera, y Carrera todavía no es derrotado, no gana la batalla, pero tampoco es derrotado. Pero a las 4 de la mañana, después cuando ya se están replegando para reorganizarse, unos cordobeses traicionan a Carrera y lo capturan a las 4 de la mañana y lo entregan a las autoridades de Mendoza, a cambio de unas monedas de oro que las tropas de Mendoza le habían ofrecido a estos cordobeses siempre y cuando ellos traicionaran a su jefe y lo entregaran. Y lo mismo trataron de capturar a José María Benavente, que lo consiguen capturar más tarde después. Y ellos son juzgados y José Miguel Carrera es fusilado. Pero por una gestión del hermano de José María Benavente, José María Benavente es perdonado. Y las hijas de José Miguel Carrera, que era la pregunta original, las hijas se salvan porque un hermano de José María Benavente, que se llama Diego José Benavente, se casa con la señora de José Miguel Carrera. Después que Carrera es fusilado, Diego José Benavente se casa con doña Mercedes Fontecilla, que era la mujer de Carrera.
Y a través de él se sostiene la familia, se sostienen las 4 mujeres y el hijo que nace un mes y medio después. Y la familia Carrera sigue operando en Santiago, se va a Santiago, y sigue operando en Santiago bajo Diego José Benavente, que había sido un héroe de la independencia, que había sido hermano de este famoso José María Benavente, que había capturado Buenos Aires con Carrera, y que más tarde Diego José Benavente tuvo un rol importante en el gobierno de Ramón Freire, cuando montó una expedición, una nueva expedición libertadora del Perú, que al final no interviene porque hay una guerra civil en Perú y la flota chilena vuelve con este ejército intacto, pero que dirigía José María Benavente, que ya había ascendido por Freire, había ascendido de coronel a general. Y Diego José Benavente más tarde fue ministro de Joaquín Prieto, a pesar de que Joaquín Prieto era un hombre o'higuinista, que estaba muy cerca de O'Higgins. Pero cuando más tarde empieza a entender lo que había pasado entre O'Higgins y Carrera, Prieto se abre a aceptar Carrerino en su gobierno y a entender el punto de vista carrerino, a pesar de que siempre fue un hombre que defendió o estuvo con los intereses de O'Higgins, pero también Prieto al final entiende el punto de vista de Carrera y se da cuenta que él en su juventud, cuando estaba actuando, había sido muy desinformado por ideas interesadas, del mismo don Bernardo, de Juan Maquena, de José Antonio Irizarry y del mismo Luis de la Cruz, que era tío de Joaquín Prieto y que había sido director supremo durante la independencia del 12 de febrero, que hoy día estamos cumpliendo ese día, ¿no? Entre paréntesis, quiero hacer una paréntesis, ¿eh? También el 12 de febrero se produjo la fundación de Santiago, ¿eh? Así es. En 1541, que es otra cifra que se nos olvida. No solo la firma de la independencia, que la firmó Luis de la Cruz, no O'Higgins. Luis de la Cruz firmó la independencia con San Martín en Santiago. Y O'Higgins hizo una gestión paralela en Talca. Pero siglos antes, don Pedro de Valdivia funda Santiago el 12 de febrero de 1541. Bueno, Pedro Valdivia había llegado a Chile en 1540, en noviembre, pero formaliza esta fundación de Santiago con el cacique Quilicanta, que era un príncipe inca que gobernaba la zona central de Chile a nombre del Inca, y Quilicanta se alía con Pedro Valdivia porque le informan desde Lima y desde Cusco, le informan que ahora los españoles han capturado el imperio y los españoles son un grupo nuevo que está dirigiendo el imperio. Y él como príncipe del imperio le debe respeto a los españoles, no se atreve a desafiarlo, porque le informan que ahora los españoles están dirigiendo el imperio. Por lo tanto, Quilicanta en cierto modo acepta a Pedro Valdivia y salía con él, pero había un grupo nativo que estaba en contra de Quilicanta porque resistía al imperio inca y por lo tanto también se opuso a Pedro Valdivia. Y ese era Michimalonco, que era un cacique local que estaba durante décadas resistiendo al imperio inca y estaba en guerra civil con Quilicanta. Y cuando llega Pedro Valdivia a Chile se encuentra con esta guerra civil entre los partidarios de Quilicanta y los partidarios de Michimalonco. Bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Porque estábamos hablando de la independencia. Interesante. Oye, para cerrar el programa, para irnos, Sí. muy bueno, o sea, esto da para rato, escucharte a ti, Daniel, realmente es un tremendo agrado, estaríamos horas y horas, pero en honor a la verdad y para que esto sea más efectivo, vamos a hacer, como tú mismo decías, los programas más cortos y así tenemos posibilidad de hacer otros programas y la gente no se aburre. Hay dos preguntas que la vamos a condensar en una, que tú la puedes responder y yo te voy a hacer las dos preguntas que están aquí y tú ves cómo en realidad la respondes. Dice lo siguiente, de Antonio Arcos, dice, primero, ¿qué podemos recoger de nuestros próceres para y cómo aplicarlo a nuestro momento histórico actual? Esa es una. Y Alexandres Sturow dice, Daniel, con todo lo que nos estás narrando, ¿quieres establecer algún paralelo con los tiempos que transitamos? Y si es así, ¿cuál es tu diagnóstico? Con eso terminamos el programa. Bueno, yo diría que O'Higgins fue muy importante porque él le informó a los jóvenes duendes, así se llamaba un grupo de jóvenes de la aristocracia militar de Concepción, que en 1803, 1804, mucho antes de la independencia,
se juntaban en Concepción para analizar la situación estratégica del Imperio Español, porque había una perspectiva de guerra con Inglaterra. De hecho, España estaba en guerra con Inglaterra. Y tanto es así que la batalla de Trafalgar, que fue 2 años después, en 1805, finalmente el Imperio Británico destruye la flota española y francesa, porque los españoles y los franceses eran aliados. Pero lo que te quiero decir es que en Chile, que era parte del Imperio Español, en Chile se estaba pensando cómo defender la costa de Chile frente al Imperio Británico, que era un imperio nuevo, emergente, que estaba en crecimiento, frente a un imperio español, que era un imperio antiguo, que había dominado el mundo durante 3 siglos, pero que ya estaba más debilitado por su larga trayectoria. Bueno, en esas reuniones los duendes, donde los jóvenes aristócratas militares de Concepción, que estaban a cargo de este ejército de la frontera, ellos eran subtenientes, alférez, tenientes, dirigidos por don Ángel Prieto. Don Ángel Prieto era el mayor de los Prieto Vial de Concepción, era el hermano mayor de Joaquín Prieto. Él fue el que organizó esta organización secreta que se llamaba Los Duendes para analizar la situación del imperio y para informarle a los jóvenes oficiales que estaban a cargo del ejército de la frontera de la situación estratégica global del imperio español. Y un día invitan a un señor que se llamaba Bernardo Riquelme, que venía llegando de España, que había estado antes en Inglaterra y que había conocido a don Francisco de Miranda, uno de los grandes inspiradores de la idea de la independencia hispanoamericana. O'Higgins, siendo muy joven, había estado muchas veces con Francisco Miranda y se había imbuido de las ideas de don Francisco Miranda por la independencia hispanoamericana. Y es así como don Bernardo Riquelme le informa a todos estos jóvenes de esta situación. Los jóvenes quedaron un poquito espantados porque ellos pensaban que casi era una traición al imperio proponer una cosa así, pero con el tiempo se dan cuenta que este joven Bernardo Riquelme en realidad es hijo del virrey del Perú, don Ambrosio O'Higgins. Y Ángel Prieto le propone un hermano de él, junto con Juan Martínez de Rosa, que era el abogado que estaba a cargo de don Bernardo Riquelme, le propone a un hermano de él que era abogado, que se llama José Antonio Prieto Vial, José Antonio Prieto, como abogado de don Bernardo Riquelme para hacerle las gestiones para cambiarle el nombre. Y así como don Bernardo Riquelme, un año después pasa a llamarse Bernardo Higgins. Y don José Antonio Prieto le consigue heredar la hacienda de las canteras, que le había dejado su padre, porque su padre, el virrey del Perú, no había tenido otros hijos. Y este hijo, que era un hijo natural y que había sido clandestino durante muchas décadas, ahora podía considerarse la posibilidad de que heredara las propiedades del virrey, porque no habían otros hijos. Entonces es una cuestión muy discutible porque era un hijo natural, un hijo clandestino que estaba prohibido en el imperio, pero José Antonio con sus gestiones legales consigue entregarle la hacienda a las canteras a don Bernardo Riquelme, ahora llamado Bernardo Higgins, que era un hombre pobre cuando llega a Chile, pero que se convierte en uno de los hombres más ricos de Chile cuando hereda la hacienda de las canteras. La hacienda de las canteras tenía 16.000 cuadras de tierras planas, más los cerros. 16.000 cuadras son como 35.000 hectáreas. 35.000 hectáreas. Y además con los cerros, don Bernardo Higgins dominaba un territorio que era como de 56.000 hectáreas. Y con un territorio tan grande, controlado por un patrón nuevo como era don Bernardo Higgins ahora, Bernardo Higgins se convirtió en uno de los hombres más ricos de Chile. Y ahí empieza el rol de O'Higgins por la independencia. Entonces, él tuvo un rol político de influir en toda esta juventud que más tarde participó con patriota en la guerra de independencia. Ese fue el rol principal. Y después cuando don Bernardo Higgins fue nombrado por Concepción frente al gobierno central que había ejecutado José Miguel Carrera con su golpe el 4 de septiembre, después del 15 de noviembre, Bernardo Higgins fue el diputado de Concepción frente al gobierno central. Y él se combinó con Carrera y trabajaron juntos en el gobierno durante alrededor de un año y medio. El secretario o el ministro del Interior era un señor que se llamaba Manuel Rodríguez, muy amigo de José Miguel Carrera, y ahí estaba el diputado Higgins representando a Concepción dentro del gobierno de Carrera. Entonces ellos partieron unidos y combinados, y no siempre tenían las mismas ideas, a veces discutían, pero siempre se ponían de acuerdo y trabajaron juntos. Por eso es que José Miguel Carrera propuso a don Bernardo Higgins para reemplazarlo como jefe del ejército, y no quería que lo asumiera Manuel Balcarce. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que Carrera no tenía nada contra Higgins, al contrario, le tenía gran simpatía y un gran respeto, sabía que era un hombre joven, valiente,
bastante culto, que sabía inglés, en fin, entonces le tenía un cierto respeto. Además, Carrera sabía que era un hombre riquísimo, porque era el dueño de las canteras. Por todas esas razones no había resistencia de Carrera con O'Higgins. Pero desgraciadamente, Juan Maquena y José Antonio Irizarry intrigaron más tarde para predisponer a don Bernardo O'Higgins en contra de Carrera, y le contaban cuentos y chismes, y le decían, mire, doña Javiera dice que usted es el guacho, y los Carreras no lo quieren, bueno, y como O'Higgins era un hombre que no había tenido padres, no había tenido familia estable, había tenido una vida emocional muy irregular en su vida, era muy sensible a estas cosas, y si los Carreras no me quieren, bueno, yo tampoco quiero a los Carreras, pensaba él. Pero eran intrigas que le metía a don Juan Maquena y don José Antonio Irizarry. Y ahí se produjo grandes divisiones. Pero lo que al final del día, tanto don Bernardo Higgins influyó mucho en la juventud de Concepción para promover la idea de la independencia, como José Miguel Carrera, que fue el ejecutor del inicio de la independencia de Chile. Fue el primer padre de la patria, fue el primer libertador, fue el gestor de la independencia, y un hombre que las campañas de guerra de 1813 a 1814 siempre ganó todas sus batallas y todos sus combates. A diferencia de O'Higgins, que desgraciadamente nunca ganó ninguna batalla en ningún combate. Incluso la única batalla que dicen que ganó Bernardo O'Higgins en su vida fue la batalla de Chacabuco. Pero eso también es discutible, porque en la batalla de Chacabuco O'Higgins se lanza al ataque contra el coronel Maroto, y Maroto piensa que él le va a ganar a O'Higgins. Pero en el desarrollo de la batalla, a pesar de que O'Higgins actúa con mucha valentía, con mucho arrojo, porque O'Higgins era un hombre muy valiente, pero no con una buena disposición táctica ni estratégica. Pero O'Higgins es salvado de ser derrotado en la batalla de Chacabuco porque aparece la división de Estanislao Soler, que aparece por el flanco. Y Maroto, que pensaba que le podía ganar a este osado general chileno Bernardo O'Higgins, de repente le aparece otro general, en este caso un general argentino, que le aparece por el flanco con una división nueva. Entonces ahí Maroto se da cuenta que ellos tienen el doble de tropas que él y decide replegarse ordenadamente hacia el valle, hacia abajo, y retrocede de la montaña hacia abajo, y aparece como O'Higgins ganando la batalla de Chacabuco. Pero la gana porque aparece Estanislao Soler y porque lo repiensa, lo vuelve a pensar Maroto y decide replegarse. Y por eso es la única batalla que conocemos que haya ganado don Bernardo O'Higgins en su vida, y algunos especialistas consideran que O'Higgins es quizás el peor militar que ha existido en la historia de Chile. Por eso que es tan contradictorio que la escuela militar lleve su nombre, ¿no? Hay que reconocerle su valentía, hay que reconocerle que era un civil, hay que reconocerle que era un libertador junto con San Martín, pero militarmente siempre fue un desastre O'Higgins. Y por eso que es muy discutible que el ejército lo admire tanto o que la escuela militar tenga su nombre, porque técnicamente, tácticamente, estratégicamente, es difícil de defender como militar, Bernardo O'Higgins, pero sí es posible defenderlo como líder político. Ok. Profesor, la frase, y amigo Daniel Prieto, la frase épica de cuando Carrera, ¿cierto?, lo fusilan. Hay una frase última que se dice que él habría dicho. Sí, bueno, eso lo comprobó todo el mundo que estaba ahí, porque en el fusilamiento de Carrera había mucha gente y había muchos testigos. Él dijo, muero por la libertad de América. Esa fue la última frase antes de que lo fusilaran. ¿Ah? Incluso pidió que apuntaran al corazón, donde voy a poner mi mano con mi pañuelo, pidió que le sacaran la venda, pidió ser fusilado parado, no sentado, y él murió parado, no con las manos amarradas, sino con las manos libres, y él puso el pañuelo en su pecho diciendo disparen al corazón, y antes de que dispararan él dijo muero por la libertad de América. Ahora, ¿por qué dijo esto? Es muy interesante que algún día pudiéramos analizar los proyectos de Carrera que nunca se llevaron a cabo, entre otros el proyecto de Carrera de liberar el virreinato del Perú, que después lo hizo San Martín con Lord Cochrane, con la participación de Manuel Blanco Encalada, pero que realmente antes lo había pensado el propio José Miguel Carrera y sus hermanos, y doña Javiera. Y eso nunca hemos podido analizarlo en detalle, pero en cierto Lo modo vamos a hacer.
lo ejecutó antes cuando mandó esta idea de la expedición Brown al Pacífico y la expedición que él quería hacer con Portus hacia Coquimbo para combinarse con la flota que iba a formar Brown, más la flota que el propio Carrera iba a traer de Estados Unidos. Sí. Bueno, estimado Daniel, tremendo programa, tremendo aporte. Wow, estamos anonadados con tus conocimientos y claro que sí, no te olvides que hablamos sobre la creación de estos programas de historia, estos, así tal como estamos hablando, la gente con lo que tú nos conversas, con todo lo que tú nos transfieres en conocimiento, estamos pero totalmente gustosos de escucharte, pero fascinados. Y vamos a conversar esto para que ya formalicemos tu participación, ojalá una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, entregándonos una parte de la historia, ¿cierto? En una hora compensado como se puede hacer, porque realmente es lo que se necesita para tener ese conocimiento. En la medida que nosotros sabemos de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestras raíces, estamos más preparados para enfrentar, para tratar de entender lo que está ocurriendo y para enfrentar de mejor manera al futuro. Estimado Daniel, tus palabras de despedida, por favor. Gracias por estar en el canal. Ellos hicieron Chile, construyeron Chile, hicieron este Chile independiente, heredero del Imperio Español, un imperio extraordinario del cual todos somos herederos y debiéramos estudiar con más cuidado y nos debiéramos sentir muy orgullosos del rol de nuestros antepasados en formar un imperio universal. Pero el Imperio Español estaba agotado porque fue invadido por Napoleón en 1808 y España estaba acosada y los patriotas españoles que defendían a España contra Napoleón estaban arrinconados en Cádiz. Por lo tanto, el imperio ahí estaba acabado y por eso era indispensable que Hispanoamérica no cayera en manos de Napoleón, no cayera en manos francesas y por eso ellos plantearon la idea de la independencia. No fue una tradición contra España, sino que fue un reconocimiento de que el imperio español y la metrópoli estaba acabada, era un imperio que había durado 3 siglos y que estaba en su ciclo final. Y por eso José Miguel Carrera fue partidario y tantos otros de la independencia. Ellos hicieron el Chile independiente. El problema que tenemos hoy día es que hay una facción política que está tratando de destruir Chile y romper con la patria y romper con nuestra independencia y someternos a una especie de nuevo imperio arbitrario, en este caso dirigido por la ONU y por los globalistas. Por eso es que es tan importante recordar nuestras raíces y nuestra historia como un baluarte para enfrentar todas estas ideologías deconstructivistas que nos tratan de destruir. Así es, coincidimos pero 100% al 1000% con lo que dices tú, Daniel, y realmente estamos muy contentos y muy agradecidos de tenerte en el canal y de todos tus conocimientos. Estimado Daniel, esperamos tenerte en un próximo programa. Muchas gracias. La gente del chat está loca y encendida mandándote saludos y que en realidad te tengamos en una próxima oportunidad. Daniel, altamente agradecido y una vez más, nuevamente, gracias por estar en el canal. Encantado, Arturo. Felicitaciones y un gran abrazo para ti. Gracias. Nos vemos pronto, Daniel. Bien, amigos, teníamos ahí la participación, tremenda participación de don Daniel Prieto Vial, que nos vino a decir, ¿cierto?, las cosas de la historia. Muchas veces hay algo oculto o hay algunos pasajes que nosotros no conocíamos, que no sabíamos o que no nos habían dicho cómo se fueron desarrollando, gestando las situaciones que están en los albores de la formación de nuestra patria. Lo que decía Daniel, tenemos que conocer todo esto porque estamos enfrentados a lo mejor a un nuevo imperio, a nuevas fuerzas, y eso es cierto, no es que a lo mejor estamos enfrentados a estas nuevas fuerzas globalistas y que están tratando de complicarnos mucho la existencia. Amigos, terminamos así el programa, en unos 5 o 10 minutos más comenzamos la nueva transmisión con un programa especial de La Guasa sin Rienda, una patriota también que va a estar hablando, pero en otros términos, en otro tipo de situaciones y hablando de otro tipo de cosas. Así que gracias por estar, estimados amigos patriotas, nos despedimos
y nos vemos un rato más en la nueva transmisión. Gracias por estar. Yeah.